estoy nuevamente aquí. Creo que esta es la tercera o cuarta vez que puedo dialogar con los jueces de El Salvador. He sido invitada para dar un curso especialmente en materia de niñez y adolescencia, los derechos de los niños y fundamentalmente los temas del proceso. Nosotros podemos decir que hay un antes y un después de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Pero aún ratificada, fue como necesario dictar una ley que reglamentara esa convención, y es una ley que nosotros conocemos como la Ley de los Niños, de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Lleva el número 26061, es una ley muy respetuosa de la Convención, y se trata de una ley más bien desjudicializadora, tratando de que los derechos que se judicializan sean los menos y dando muchas atribuciones al poder administrador. Tenemos sí todavía un vacío muy grande, porque esta ley integral de protección de niños, niñas y adolescentes, para los jueces penales en general, no tiene significación en materia de proceso penal o proceso para niños infractores. Ellos consideran que todavía no se ha dictado esa ley penal juvenil, y ahí es donde está, podemos decir, el gran vacío de la República Argentina en la aplicación efectiva de la Convención Internacional. Y muchos años, porque la ley a la que estoy haciendo referencia, la 26061, es del año 2005. Esta ley incluso al principio no fue bien comprendida por los jueces, porque los jueces hemos estado acostumbrados a ser nosotros los que estamos resolviendo, entre comillas, muchos problemas de la niñez. Lo cierto es que llegaban a los tribunales muchísimos problemas que eran en realidad de políticas públicas en materia de economía, educación, etc. Y obviamente estas cosas no están en manos de los jueces resolver. O si el juez la resolvía, después la ejecución de esa decisión requería del poder administrador. Entonces lo que ha hecho esta ley es pasarle al poder administrador todas estas facultades, y como digo, al principio muchos jueces no entendieron este cambio de paradigma. Ahora una cuestión diferente es si los niños están mejor cuando las cosas las resolvían los jueces o ahora que las resuelve el poder administrador, en su mayoría, en todos estos temas que no son típicamente conflictos jurídicos, sino, insisto, problemas económicos y problemas sociales. Bueno, ese es el signo de interrogación. Yo siempre he sostenido, diciéndolo en italiano, ¿no es cierto?, desjudicialización ma non troppo, porque la realidad demuestra que no siempre el Poder Ejecutivo se hace cargo de los problemas que tiene que hacerse cargo. Yo quiero mucho a Mari y comparto una posición que ella tiene de cierto pesimismo en materia de eficacia de los derechos de los niños. Y esto se visualiza especialmente en el ámbito que Mari Belov trabaja, que es el de los menores infractores. Como dije recién, la gran deuda que tiene la Argentina es en materia de menores infractores. Recuerdo, por ejemplo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha condenado no hace mucho tiempo porque en la Argentina todavía se dictaban sentencias a cadena perpetua en el caso de menores infractores. Aunque la Corte de la Nación ya hace bastantes años, en el caso Maldonado, sostuvo que no se podía condenar a los niños a cadena perpetua, el caso demoró tanto en
es un caso que se llama caso Mendoza, demoró tanto en el sistema interamericano que, bueno, fuimos condenados, aunque ya la jurisprudencia en nuestro país dice que no se puede condenar. Pero todo esto proviene, insisto, de que en el ámbito de los menores infractores es donde está la gran brecha. A nivel de, llamémoslo de alguna manera, derechos civiles, ¿sí? Todo este sistema de la Convención ha entrado mucho en lo que son los derechos del niño en la familia o las carencias de la familia respecto de este niño. Pero aún así nos quedan sectores sin resolver, como conversábamos por ejemplo esta mañana en materia de abogado del niño. La Corte de la Nación viene sosteniendo que un niño solamente puede designar abogado si tiene más de 14 años, porque en esto no ha habido modificación del Código Civil, sin advertir que el criterio de la Convención no es si tengo más o menos de 14 años, sino que el criterio es si tengo edad y suficiente madurez. Entonces nos están quedando todos esos baches. Nosotros consideramos que muchos de estos baches a nivel de ley, lo que no siempre significa a nivel de eficacia práctica, pero a nivel de ley, todos estos baches estarían cubiertos si aprobamos el proyecto de Código Civil y Comercial que ya aprobó el Senado de la Nación y que actualmente se encuentra bajo tratamiento de la Cámara de Diputados, porque es un código que armoniza totalmente con la Convención. Pero insistimos, una cosa es que la ley armonice y otra cosa es que los niños estén suficientemente protegidos. Claro, estas leyes deben venir acompañadas fundamentalmente de un proceso educativo muy grande en el Poder Judicial. Pero no solamente en el Poder Judicial, porque, insisto, estas leyes han sido leyes desjudicializadoras. Entonces, hoy el Estado le tiene que apuntar fundamentalmente a la formación de sus grupos dentro del Poder Administrador. Y eso es lo que a mí me parece no hace el Estado argentino. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que en general las personas que trabajan en todos los grupos de niñez y adolescencia que pertenecen al Poder Administrador rara vez rinden concursos, o sea, no hay concursos para estos cargos, son cargos que se van cubriendo a medida que cambian los gobiernos, cambia la gente, o sea, la gente tampoco tiene estabilidad allí, de modo que desjudicializar no ha significado de ninguna manera mayor protección. Esa mayor protección debe venir, insisto, con preparación suficiente, así como los jueces se han preparado, pero también tiene que prepararse la gente que está en el Poder Administrador, y el Poder Administrador tiene que entender que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos que necesitan tener partidas presupuestarias reales. Es decir, yo no puedo estar hablando de derechos si esos derechos no están en el presupuesto. Si no están en el presupuesto de la Nación, no son derechos. Como dije, ese es el problema que tenemos nosotros en materia penal. Los jueces penales sostienen que mientras ellos no tengan una nueva ley penal juvenil, se siguen manejando con los criterios de leyes que son leyes anteriores a la aprobación por parte de la República Argentina de la Convención Internacional. Por ahí argumentos similares utiliza incluso la Corte de la Nación en materia contractual. Es decir que acá requerimos un gran cambio de mentalidad. El proyecto nos parece que también va a ayudar mucho en eso, porque la línea conductora del proyecto es el de la constitucionalización del derecho privado. Y como todas estas leyes de protección, en realidad lo que son es una suerte de reglamentación constitucional o una reglamentación de la convencionalidad que nos viene de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, creemos que puede favorecer en mucho el hecho de que este nuevo Código Civil que estamos proyectando para la República Argentina contenga todos esos lineamientos, porque entonces ya no se podrá decir, no, esto rige en materia de ley de protección, pero no tiene campo de irradiación. Lo que nosotros venimos sosteniendo
es que ese bloque de constitucionalidad que en la República Argentina claramente, después de la reforma constitucional del año 1994, incorpora todas estas convenciones de derechos humanos, es como que impregnan todo el ordenamiento. No solamente que son la cúspide de una pirámide, sino que bajan a todo el ordenamiento impregnándolo de todos sus principios. Entonces, si bajan, impregnan, pues ya no se podrá decir esto rige para un sector, pero no rige para el otro. Siempre hemos considerado que ha sido muy negativa esta línea divisoria, como si fuera una línea neta, entre el derecho privado y el derecho público. Marcar esa línea divisoria es lo que ha significado muchas veces que los derechos que nos vienen de las convenciones internacionales no sean aplicados en las áreas en las que tienen que ser aplicados. La gente no entiende lo que ha explicado muchas veces la Corte Interamericana. La gran diferencia de los tratados internacionales clásicos con los tratados internacionales de derechos humanos de hoy es que aquellos tratados internacionales generaban obligaciones entre los estados, nada más. En cambio, estos tratados de derechos humanos generan obligaciones del Estado frente a las personas, y las personas pueden reclamarle al Estado el cumplimiento de esas obligaciones, y si no las cumplen, el Estado puede tener sanciones internacionales. Y en eso nos parece que la labor que está desarrollando la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy importante, muy significativa. Nuestros gobiernos deben estar muy atentos a esa jurisprudencia, y ni qué hablar los jueces, los profesores universitarios, debemos estar muy atentos a esa jurisprudencia, porque es lo que nos va a permitir verdaderamente darle eficacia a estos derechos que surgen de las convenciones. Nosotros, como dije recién, estamos de acuerdo con ese proceso de desjudicialización si el poder administrador cumple con sus obligaciones. Esto se visualiza especialmente en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Pongo un ejemplo. Un niño no escucha, necesita un audífono. La maestra en la escuela le dice a esa mamá: mire señora, su hijo es muy inteligente, pero el problema es que no escucha. Como no escucha, no responde en clase y por eso no aprende. Vaya y pida que le den un audífono. Esa señora pide el audífono en el hospital del pueblo, pide el audífono y va escalando en la administración, la van mandando a distintos sectores. Puede estar llegando hasta el ministro y no recibe el audífono. Entonces, eso que tendría que solucionar el poder administrador, ¿cómo termina? Termina con un amparo judicial que interpongo ante un juez, para que el juez le ordene a la administración que le entregue el audífono al niño. Está mal, y lo que está mal es que el poder administrador no cumpla con las obligaciones que tiene que cumplir. Normalmente la judicialización proviene de las omisiones del poder administrador. No niego que hay jueces que no entienden el sistema y que empiezan a tratar temas que en realidad debieron ser tratados por la administración. Pero es que a veces los jueces, como siempre digo, necesitamos dormir. Si nos vinieron a pedir el audífono y sabemos que el chico sin el audífono no aprende y con el audífono aprende, ¿qué hacemos los jueces? Mandamos a entregar el audífono. ¿Por qué? Porque necesitamos dormir. Y porque no dormimos si a la noche nos fuimos a la cama rechazando esa pretensión que en realidad debió ser deducida ante el poder administrador. La situación es prácticamente idéntica en la Argentina, idéntica. La falta de diálogo entre el poder administrador y el poder judicial es una realidad que no se puede negar. Yo cuando era
jueza de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, como este órgano es un órgano también de superintendencia, o sea, regulador de la Administración de Justicia, intenté cientos de veces hacer estas reuniones entre la gente del Poder Administrador y la gente del Poder Judicial. Los jueces de familia, que son en Argentina los que están más dirigidos a esas cuestiones, porque nosotros en Mendoza los jueces de niñez han quedado nada más que para las cuestiones de los niños infractores. Pero el problema de los conflictos entre los jueces de familia y el Poder Administrador han sido permanentes y he hecho cientos de reuniones. En esas cientos de reuniones, muchas veces detecté que los problemas no eran de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, sino que lamentablemente eran problemas de no coordinación dentro del Poder Ejecutivo. O sea, lo que hace un ministerio lo ignora absolutamente el otro ministerio dentro del Poder Ejecutivo. También ahora, claro, cuando me enfrentaba con esa realidad ya no estaba en mis manos poder solucionarla, porque yo como jueza del Superior Tribunal no podía inmiscuirme en los temas del Poder Administrador. Pero he hablado muchísimas veces con los gobernadores de provincia, intentando explicarles cómo la falta de coordinación interna provoca estos temas. En algún momento hemos tenido la desgracia de una niña que ha muerto por efecto de la violencia familiar, por medidas que tenía que tomar la administración y no las tomó. Entonces ahí es donde, frente a esta tragedia, es como que el Poder Administrador se despierta y dice, no, tenemos que hacer coordinación. Pero tienen que pasar estas tragedias para que se asuma la necesidad de que el tema de la niñez y la adolescencia es un tema complejo, muy complejo. Y como es muy complejo, no depende de un solo poder del Estado, depende de todos los poderes del Estado. Y nuestra obligación principal es la de coordinar estos esfuerzos. Mientras eso no se entienda, mientras permanezcamos en la lucha cotidiana de la estupidez, de si esto me toca a mí o te toca a vos, esos temas no se van a solucionar. Nuestra obligación, la verdadera obligación que hoy tenemos es de coordinar estos esfuerzos. Nosotros en Mendoza, especialmente, y en toda la República Argentina, tenemos el problema terrible hoy de la drogadicción. No tenemos suficientes establecimientos para tratar a nuestros adolescentes en materia de droga. Y nos andamos peloteando aquí o allá. Las madres están acostumbradas no a ir al Poder Administrador. Las madres están acostumbradas a venir y golpear las puertas del Poder Judicial y pedirle a los jueces de familia que por favor interne a ese chico que ya no saben qué hacer con él. Y el juez lo que le tiene que decir ahí, mire, esto no me toca a mí, esto le toca al Poder Administrador, estas son funciones de la administración y yo lo único que puedo hacer es controlar las medidas que tome la administración. Esa madre se va llorando afuera, no sabe qué hacer con ese chico, no recibe auxilio de ningún tipo. Y estos son adolescentes que se van perdiendo para la vida, se van perdiendo para el país, se van perdiendo para todos nosotros. Entonces, creo que necesitamos de políticas públicas muy eficientes para luchar contra estos problemas que son de hoy. No es el futuro, no es una cosa, tengamos cuidado que esto no nos pase. Nos está pasando, nos está pasando. Entonces, no sé, ¿qué puede hacer la ciudadanía? A lo mejor, cuando vamos a votar, tendríamos que exigirle a los partidos políticos que nos digan qué van a hacer con estos temas. A ver, usted en su campaña, está en campaña política, cuénteme cuál es su plan para luchar contra, o qué es lo que usted nos está planteando a nosotros como posible solución de políticas públicas en materia de drogadicción de los adolescentes. Lo voy a votar si me trae una propuesta seria, si no, no lo voy a votar. Creo que los ciudadanos también tenemos cargas, no es solamente derechos que tenemos, sino que también tenemos nuestras obligaciones. Y entre esas obligaciones yo creo está en la de exigir a las personas a las que votamos
que nos propongan las soluciones que ellos tienen para estos graves problemas que tiene la sociedad. Yo creo que la Argentina, por ejemplo, ha hecho mucho en ciertos derechos que tiene la Convención, como el derecho a la educación, por ejemplo, o el derecho a la salud a través de planes en los hospitales, etc. Pero si yo tuviese que hacer un listado para ver cuáles son los problemas más acuciantes a los que tendría que atacar primero por la gravedad que presentan, yo creo que hoy el gravísimo problema que tenemos en la Argentina en materia de derechos de los niños es el tema de la violencia familiar. El tema de la violencia familiar es un tema muy grave. Estamos haciendo algunas cosas. Por ejemplo, la Corte de la Nación creó una oficina de violencia familiar. El presupuesto que le ha destinado es muy importante, pero la Argentina es un país enorme. Entonces, una oficina en Buenos Aires que resuelva el problema de violencia familiar, a mí, en Mendoza, a 1000 kilómetros de distancia, eso no me sirve. Entonces, los temas de violencia familiar, que también son temas complejos, deben ser trabajados en forma conjunta por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Yo insisto en esto. Para dar eficacia necesitamos coordinar los esfuerzos. Hay que coordinar y trabajar por la coordinación de los esfuerzos, porque a veces que un juez está dando una respuesta que puede ser adecuada, pero la ejecución de esa respuesta que dio el juez necesita del Poder Ejecutivo. Y si el Poder Ejecutivo no nos ayuda en la ejecución, todo el juicio fue inútil. Entonces, mientras no trabajemos por esa coordinación, creo que las cosas van a seguir mal.